Saludo a Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT, para hablar de esta situación que llevaría a duras sanciones a Rusia por los operativos en el área de Ucrania. Y bueno, pues hay que también señalar que Estados Unidos y la OTAN advirtieron que no enviarán tropas a Ucrania, pero sí, como represalia, le decía, impondrán severas sanciones económicas contra Rusia. Diferentes opiniones, diferentes visiones. Manuel Hernández Borboya, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y un saludo también para todo el auditorio. ¿Tú cómo entiendes esta situación? Ya México se posiciona contra la invasión, así le llama el canciller Marcelo Ebrard, la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué nos puedes tú reportar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes comentar? Pues yo he estado siguiendo lo que ha dicho tanto el presidente como el canciller Marcelo Ebrard sobre este tema. Y en general, digo, se entiende la postura de México. México tiene que ver por sus intereses nacionales. En el contexto, digamos, del este de Europa le queda un poco lejano geopolíticamente al gobierno mexicano y se entiende el posicionamiento que han dado señalando su rechazo a la intervención militar de Rusia en Ucrania. Yo creo que por ahí en el discurso a lo mejor se hubiera podido apretar un par de tuercas para también mostrar una postura más crítica frente al gobierno estadounidense y la hegemonía estadounidense, que pues tuvieron una parte importante que ver en todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Han estado alentando esta separación entre ambos países con objetivos claramente geoestratégicos, y esta parte yo creo que hubieran podido aprovechar en México para subirle dos rayitas a la intensidad del discurso, y sobre todo pues cuando precisamente vemos esta misma injerencia estadounidense pues muy a menudo en el contexto mexicano. Lo hemos visto en las últimas semanas con los posicionamientos del secretario de Estado Anthony Blinken en torno a la matanza de periodistas que existe en el país. Lo hemos visto en el caso de Ted Cruz, de la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces yo creo que si bien es entendible que la postura de México debe estar más orientada pues a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, país con el que comparte una extensa frontera de varios kilómetros y que tiene muchos intereses en común, empezando por el tema migratorio, temas económicos y demás. Creo que también pues se está desaprovechando una buena oportunidad de darle un apretón de tuercas por ahí a Estados Unidos, precisamente también para reivindicar esta postura que ha señalado el presidente López Obrador de que México no es colonia ni protectorado de nadie, ¿no? Eh, Me parece también que no está atendiendo tanto el tema de la embajada mexicana, en el caso del canciller Brad, con el asunto de la libre autodeterminación de los pueblos, en el caso de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que ha sido pues, reiterado en el discurso de México durante mucho tiempo, pero no, tampoco hemos visto ningún señalamiento sobre ese asunto. Estaba leyendo por ahí la postura de Evo Morales, el expresidente boliviano, que él, por ejemplo, condenaba la intervención de Estados Unidos con el objetivo de dividir a Rusia y Ucrania. A mí me parece una postura interesante que bien podría haber adoptado ahí algunos matices el gobierno mexicano. Lo hemos visto más en una defensa hacia Ucrania, sin tomar en cuenta pues una serie de factores, ¿no? Entre otras, pues la manera en que Ucrania pues ha apoyado y alimentado milicias y grupos paramilitares nazis en esta ofensiva contra las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, ahí en la región del Donbass. Pareciera que esta lectura de los grupos nazis pues no está para nada implícita en las declaraciones del gobierno mexicano, y me parece grave sobre todo por la manera en que México ocupa hoy una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde por cierto no hemos visto muy presente a Juan Ramón de la Fuente, que también me ha llamado la atención,
en un contexto tan álgido y pues me parece que son cosas para señalar. Así es, y desde